Hay una pregunta que es absolutamente fundamental dentro de la investigación parapsicológica. ¿Se está midiendo de verdad lo que se cree que se está midiendo? Vamos a meternos de lleno en uno de sus métodos más famosos para ver si podemos aclararlo, centrándonos en su supuesto más importante. A ver, la palabra es Ganzfeld. Viene del alemán y significa algo así como campo total. Es una técnica de privación sensorial suave que, aunque nació en el campo de la psicología, al final se convirtió en una pieza clave, un pilar, en la investigación moderna de la percepción extrasensorial, la famosa PES. El procedimiento en sí es cuanto menos curioso. La persona se sienta tranquilamente en un sillón, se le ponen 2 mitades de pelotas de ping-pong en los ojos, se le ilumina con una luz roja uniforme y, para rematar, se le pone ruido blanco en unos auriculares. Suena raro, ¿verdad? Pues la idea detrás de todo esto es crear un entorno sensorial que sea totalmente plano, homogéneo, sin ningún estímulo que destaque. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué montar todo este tinglado? O sea, ¿qué es lo que buscaban los investigadores al meter a la gente en un ambiente sensorial tan particular? Pues bien, la respuesta está en la teoría que lo movía todo, el llamado modelo de reducción de ruido. Esto lo popularizó en los años 70 un investigador llamado Charles Jonarto. El concepto, la verdad, es bastante fácil de pillar. La idea era que nuestros sentidos normales, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, generan una especie de ruido de fondo constante, como la estática de una radio mal sintonizada. Y ese ruido ahoga las señales de percepción extrasensorial, que se supone que son muy débiles. Así que, si bajas el volumen de ese ruido externo, la mente, en teoría, podría captar mejor esas impresiones psíquicas tan sutiles. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión. A partir de esa idea se consolidó una creencia que fue fundamental, que el procedimiento Ganzfeld funciona específicamente porque provoca un estado alterado de conciencia. Fíjate hasta qué punto esta idea era central, que uno de sus mayores defensores, el propio Honorton, llegó a decir que el método y el estado mental eran básicamente lo mismo. Para él, el Ganzfeld era, y cito, por definición, un estado de atención interna. Ojo, no lo planteaba como una posibilidad, sino como un hecho, algo que se daba por sentado. Así que la lógica que sostuvo años y años de investigación era esta cadena aparentemente muy simple y directa. Aplicas el procedimiento Ganzfeld, esto te lleva a un estado alterado de conciencia y, como consecuencia, eso mejora el rendimiento en las pruebas de percepción extrasensorial. Pan comido, ¿no? Pero, ¿de verdad se altera la conciencia? Aquí es donde el edificio empieza a mostrar grietas, donde la base de esa suposición se tambalea, en gran parte gracias al trabajo crítico de investigadores como Carlos S. Alvarado, entre otros. Y es que las dudas empezaron a surgir desde dentro, entre los propios investigadores. El mismo Carlos Alvarado llegó a admitir: «Yo nunca he sentido que mi conciencia se alterase de forma marcada». O Rex Stanford, que contaba que había tenido participantes que se pasaban la sesión hablando de la silla o de la habitación, vamos, muy lejos de estar en un trance. Y Saibo Schouten lo clavó diciendo: «Definir un estado alterado por el método que aplicas, la verdad es que no nos ayuda a entender nada. La experiencia real de la gente era de todo menos uniforme». Y ojo, que no hablamos solo de anécdotas. Los datos lo confirman. Un estudio muy importante de la Universidad de Edimburgo le pidió a la gente que puntuara su nivel de alteración de conciencia de 1 a 10. ¿Los resultados? Pues un abanico enorme. Casi la mitad dijo sentir una alteración moderada, sí, pero es que un 20%, 1 de cada 5, apenas notó cambio alguno. Queda bastante claro que el procedimiento no garantiza para nada un estado mental concreto. Claro, esto nos lleva directos a la siguiente pregunta, que es de cajón. Si la experiencia es tan distinta para cada persona, ¿la gente que entra en un estado de alteración más profundo tiene mejores resultados en las pruebas? Si la teoría original fuera correcta, la respuesta tendría que ser un sí rotundo. Y la respuesta, según ese mismo estudio de Edimburgo, es este numerito, menos 0,03. Este es el coeficiente de correlación de Pearson entre cómo de alterada se sentía la gente y su acierto en la prueba. Y una correlación de menos 0,03, estadísticamente hablando, es nada, cero. No hay prácticamente ninguna relación. Y con esto llegamos al argumento central de Alvarado, que es demoledor. La suposición no vale. El rigor científico exige medir. Este es el gran fallo metodológico que se estaba cometiendo. Es que aquí está la distinción clave que a menudo se ignoraba. A ver, una cosa es la técnica de inducción, el montaje externo, controlado, con las pelotitas y el ruido. Y otra cosa muy diferente es el estado mental, la experiencia interna, subjetiva, de la persona que está ahí sentada que, como ya hemos visto, puede variar un mundo. Por lo tanto, el punto crucial es este.
Afirmar que los resultados de percepción extrasensorial se deben a un estado alterado de conciencia es una suposición, no es una conclusión. Para que fuera una conclusión científica, ese estado tendría que haberse medido por separado del procedimiento, y luego demostrar que de verdad está relacionado con los resultados. Y alguien podría pensar, bueno, ¿y cómo mides algo tan subjetivo como la conciencia? Pues se puede. Los investigadores pueden preguntar por fenómenos muy concretos, si ha cambiado la percepción del tiempo, si se ha perdido la sensación del cuerpo, si las imágenes mentales aparecían solas. Hay formas de cuantificar esa experiencia interna. Vale, una vez que hemos identificado el problema, ¿cuál es la solución? Pues para poder avanzar, la investigación tiene que dar un paso fundamental, pasar de la simple suposición a la investigación y la medición rigurosa. El modelo antiguo, el que hemos estado viendo, era demasiado simple. Una línea recta. Estado alterado lleva a percepción extrasensorial. Y punto. Pero la realidad, como proponen críticos como Alvarado, es mucho más enrevesada. Una visión más sofisticada tendría que tener en cuenta, por ejemplo, las predisposiciones de cada uno, la personalidad, incluso la genética, que pueden influir en la facilidad para entrar en estos estados. Y a su vez, esto interactúa con otras variables, como la motivación, las expectativas, el nivel de relajación, y todo ese cóctel de factores podría o no influir en el resultado final. Es que el objetivo al final ya no es solo encontrar una correlación simple, no es solo ver si dos cosas pasan a la vez. Se trata de entender los mecanismos complejos que podría haber detrás. La buena ciencia lo que busca son explicaciones, no solo observaciones. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para llevarse a casa. ¿Y si el futuro, para entender estas experiencias anómalas, no depende tanto del estado que intentemos inducir en un laboratorio, sino del rigor con el que midamos lo que de verdad está ocurriendo en la mente de la persona? Es una pregunta que va mucho más allá del Ganzfeld y que toca la fibra misma de lo que significa hacer ciencia.